Somos Grandes, el primer alpinista ciego en escalar el Everest, orgullosamente mexicano. Rafa Jaime nos dará valiosos tips sobre el poder de la adaptación. A mí no me interesa ser atleta de alto rendimiento. A mí lo que me interesa es un ser humano de alto rendimiento. La chef Ana Martorell nos dará tips importantes sobre la contratación de personal. No hay que contratar cuando necesitemos, sino hay que buscar siempre. Hablaremos sobre la diferencia entre servicio a cliente, experiencia y hospitalidad. El actor y conductor Diego de Erice nos cuenta sobre cómo abrió un negocio aprovechando sus habilidades artísticas. Puede ser que no eres el éxito que tú pensabas, pero ya te atreviste y ahí ya está el éxito real. En el estudio, dos de los empresarios más importantes de México que se sientan a la mesa con miles de mexicanos. Nos hablan de la importancia de reinventarse para seguir vigentes. Eugenio Derbez nos platicará cómo superar el hate que se vive en las redes sociales. ¡Comenzamos! ¿Tú te sientes líder? No quiero pecar de falsa modestia. Te quiero ser muy honesto. Sí y no. En ocasiones me siento líder, en otras no tanto. Yo creo que... Y te voy a decir por qué sí, por qué no, quizá. Siento que como figura pública siempre tienes una responsabilidad muy grande. Sí. Porque lo que digas, mucha gente te está escuchando. Y no hablo de los medios, porque es el feedback que uno recibe es el de los medios, ¿no? Claro. Entonces, si de repente dices, como te decía, hace rato estábamos hablando de que cuando ayudo yo por abajo del agua, sí, ¿no? Alguna vez fui de los que voy a ayudar a 3 niños, ¿no? O voy a rescatar a 3 perritos. Y de repente la gente está muy alterada y de repente... ¿Por qué ayudas a los perros cuando hay niños muriéndose de hambre? Si ayudas a los niños, ¿por qué ayudas a los niños y los viejitos qué? De acuerdo. Y lo que sea. Entonces llega un momento en que dices, mejor por abajo del agua ayudo y no lo hago público. Y ahí es donde dices, bueno, si yo soy líder, ¿por qué no puedo imponer oigan, vamos a hacer esta campaña? Porque cada vez que yo trato de hacer una campaña para ayudar a alguien, siento que es más lo negativo que recibo que lo positivo. Y ahí es donde digo, pues, ¿dónde está el liderazgo? Porque cuando era yo un poco más joven y que no existían las redes sociales, yo sentía que podía yo decir, hay que hacer esto, y como que te apoyaban. Ahora, quizá por las redes sociales tú dices, oigan, vamos a ayudar a los niños pobres, ¿no? Y entonces te atacan en redes sociales y entonces los medios deshacen a Eugenio Derbez en redes sociales y entonces ya se vuelve como algo malo en lugar de algo bueno y te da para abajo. Pero me he dado cuenta que a la gente que de verdad llegas a influenciar es toda esa gente que está ahí, a la gente con la que no tienes contacto y que algún día te los encuentras y te dicen gracias por esto y esto y esto y esto. Y ahí es donde digo, caray, entonces lo que digo sí llega. Y hay mucha gente a la que he llegado a tocar en el corazón o que les haces reflexionar gracias a las cosas que dices o haces. Claro. Y no siempre tiene que ver con redes sociales o con los medios. Es a la gente que está en su casa viéndote y que realmente te quiere, a la que... somos los más. Y que son los más. Y entonces realmente sí tienes esa responsabilidad y lo has hecho extraordinariamente al elegir estas historias que tocan el corazón. Y las historias que tocan el corazón, yo creo que son las que te mueven a actuar. Yo creo que también como actor tengo una responsabilidad. Ya llevo un tiempo en el que me han ofrecido películas o historias que de repente digo, esta no me está dando nada. Siento ya que debo de contar historias como Coda, que hablaba de toda la comunidad de sordos y de lo importante que es la inclusión, como Radical, como la dice de Milagros en el Cielo, que también habla de un mexicano maravilloso que existe, que es el Dr. Nurko. O sea, he tenido como que experiencias muy lindas con ese tipo de películas que no solamente entretienen, sino que también tienen un mensaje. Es por eso que ahora me he dedicado mucho más a fijarme en qué produzco y no nada más hacer como antes, que divertía, pero era nada más... Me dedicaba yo a hacer reír a la gente y punto. Ahora me gusta hacerlos reír, pero también hacerlos pensar. No te pierdas la continuación de esta entrevista más adelante, aquí en Somos Grandes. Bienvenidos a Somos Grandes. Una gran familia crea una gran empresa. Y una gran empresa crea una gran familia. Eso decía el diseñador italiano Ermenegildo Segni.
Y justamente hoy hablaremos de dos grandes compañías que han sido dirigidas por varias generaciones de familia y que han conseguido esta denominación de Great Place to Work, un gran lugar para trabajar. Se trata de Ánfora y Almacenes Ánfora, quienes participan en un negocio que literal está presente en la mesa de millones de familias mexicanas. Hoy tendremos una historia empresarial que nos demuestra la importancia de crear alianzas estratégicas, pero sobre todo, de reinventarse, de confiar en tu producto, pero aprender a venderlo de una manera más atractiva. Quédate y aprende de la experiencia de dos empresarios que saben que en el mundo de los negocios hay una constante: renovarse o morir. Manuel, Hans, bienvenidos a Somos Grandes. Algo súper interesante es que Almacenes Ánfora fue fundado por una mujer en los años 40. Y esa mujer era tu bisabuela. ¿Aún conservas algo de lo que ella vendía en aquellos años 40? ¿O tienes algún objeto que se ha transportado en el tiempo y llegó a esta época? Hola, Ninfa, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente es un orgullo ser yo la cuarta generación. Y sí, tenemos dos cosas que tenemos y aguardamos con mucho cariño en nuestra sala de juntas. Una es una vajilla con la cual ella empezó vendiendo en esa cristalería en los años 40. Y otra es una colección de máquinas de escribir con la que ella empezó a llevar toda la contabilidad y todas sus cuentas en ese entonces. Entonces, máquina con máquina que fue juntando ella para seguir creciendo la empresa, hoy en día es uno de los tesoros más importantes que guardamos de esos años. Hans, la historia de los inversionistas alemanes, pues es esta que abre una fábrica, ¿no? En donde hay un vaso comunicante entre tu historia personal, por supuesto, y también pues ese origen alemán que tienes. ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegan a México? ¿Cómo se dio esto? Esto fue en 1920, entonces, ¿qué tanto peor estaba Alemania que México, saliendo de la revolución en México, para que 5 inversionistas que fueron estos alemanes llegaran a México, se instalaran a espaldas de la penitenciaría en Lecumberri y abrieron fábrica de los Ánfora? Ese vaso comunicante pues realmente es que estos alemanes arrancan la fábrica, empiezan a crecer y en la Segunda Guerra Mundial tienen un tema, que es, al ser alemanes, México declara la guerra a Alemania y pasan el almacén de Ánfora a las tiendas. Entonces ahí las familias empezaron a tener mucho más contacto y cambia la historia para nosotros en el sentido de unirnos mucho más. Qué bien, pero sobre todo muy bonita esta parte en donde las dos familias pudieron sentir empatía una por la otra y decir, deposito mi confianza para que suceda el siguiente capítulo, ¿no? Eso no es algo que se ve frecuentemente. No. Y yo creo que viene mucho de la confianza, es decir, en un negocio, tus clientes o tus proveedores, no solamente es una transacción, no es comprar y vender, es la confianza de entenderse, de hacer negocio, de ver más allá de un pedido, de una caja o un camión, sino decir, oye, ¿cómo vas construyendo esa relación que tarda, pues, literalmente décadas y años y se puede perder en un segundo? Sí, así es. En el momento en el que los alemanes le dejan este inventario a mi bisabuela, ¿no? Como para que ella lo resguardara, y cuando ellos regresan a México y que mi bisabuela les haya dicho, oigan, pues el inventario gracias a Dios ya no está, pero está este dinero que es suyo y para que con esto vuelvan a arrancar, creo que eso ha sido una historia muy inspiradora. Un parteaguas en la empresa pues fue la crisis de 1994, que azotó al país, pero particularmente a ustedes. Y esta permitió forjar pues la gran empresa que son hoy en día. Fueron momentos muy complicados y me gustaría que me platicaras cómo lo manejaron y qué hicieron diferente para poder estar aquí. Tengo recuerdos, Ninfa, de ese momento. Yo en ese momento era muy pequeño, ¿no? Yo ahí tenía 9 años de edad. Pero sí, fue un momento en el que hubo una escisión en la empresa y de ahí tanto mi papá como mi tío empezaron a seguir una línea mucho más fuerte en donde pusieron 2 ejes rectores. Uno es el cuidado para todos los colaboradores que al día de hoy seguimos teniendo, el cual para nosotros es un pilar fundamental para seguir creciendo. Y el otro, el tema también de las compras, ¿no? Creemos que el que compra bien, vende bien, y al día de hoy seguimos mucho con esos 2 pilares, de tener un surtido muy extenso, de tener muchas categorías, pero sobre todo el basarnos mucho en la confianza con nuestros colaboradores. Pues Manuel, Hans, seguimos aquí, no se vayan, seguimos platicando de esta historia interesantísima. Ana Martorell es una chef y empresaria exitosa que nos habla sobre la importancia de escoger al personal correcto.
Soy Ana Martorell y me dedico a la gastronomía porque en ella encontré el poder de una sonrisa íntegra y logré ser feliz. Amo la cara del comensal cuando le gusta tu platillo. La típica que sube el celular y le toma una foto porque pues, fue digno de Instagram. En el de Ana Martorell, primero tienen que creer en la marca y tienen que ser todólogos. A mí esta persona que me dice, yo solo soy tal, no me sirve. Si me dices, haz yoga y enséñame, te hago yoga y te enseño. Yo siempre he dicho que el que se limita a una persona no suma en un equipo. Entonces, en el equipo de Ana Martorell pido que seas todólogo, por eso nosotros no tenemos puestos en el equipo. No, obviamente todos tienen responsabilidades distintas, pero no tienen puestos. Llega un momento en que yo lo que me fijo mucho es en el currículum. Si saltas y estás un mes aquí y un mes allá, es un cuate que por 1,000 pesos más se va a ir, 100 pesos más se va a ir. Entonces no es un cuate que le debas de ni siquiera gastar tu tiempo. Pero cuando estás contratando ya gente, a veces contratas porque lo necesitas. Entonces, el que sea, que llegaste, vente. Como un poquito más, siempre, y se lo oí a un cuate que admiro muchísimo, a Oso Traba, no hay que contratar cuando necesitemos, sino hay que buscar siempre. Y hay que hacerle hueco a la persona que va a sumar a tu equipo, ¿no? Por muy buena comida que tengas, si tu atención en el lugar no fue buena, no vuelves. Eres parte de un equipo, somos eslabones. Si uno falla, fallamos, se cae toda la cadena. Imagínate que estás invitando a tus suegros a tu casa, así atiéndelos, con respeto y familiaridad. Rafa Jaime escaló el Everest siendo totalmente ciego, pero también tiene diferentes récords y marcas deportivas. Ya que es un atleta consumado, aquí sus recomendaciones para que nunca te des por vencido. Oye, gracias, pero sobre todo quiero decirle a la gente que nos está escuchando que Rafa es un ejemplo ideal para expresar esa grandeza de los mexicanos. Eres maratonista, eres Ironman, eres triatleta, eres Ultraman, eres además alpinista, conferencista, empresario. Me acaba de decir que tiene una productora. Bueno, en fin, es una vida, yo te diría que es una vida de esfuerzo, una vida de emprender. Y pues de lo que se trata aquí es de que platiquemos justamente de esa vida de emprendimiento. ¿Tuviste siempre la certeza de que eras emprendedor o simplemente te fuiste descubriendo a través de los deportes? ¿O cómo estuvo eso? Yo creo que la vida me puso en diferentes circunstancias para ir conociendo cómo emprender en ciertos aspectos, pero principalmente cómo conocerme. Y creo que también lo importante de todo esto es el entorno que tuve, y creo que la base de eso siempre fue mi familia. Fue aquello que me empujó a ser como el MacGyver de la vida, ¿no? Con poco o mucho construías algo, y ahí es donde se forma el principal emprendimiento de vida. Me gustaría preguntarte, ¿cómo se define el alto rendimiento? Y si eso se puede llevar, que hoy estamos hablando de la grandeza, del emprendimiento, y el emprendimiento, ahorita estamos hablando muy específicamente de los deportes, pero también se puede llevar a muchos ámbitos de tu vida, que ahorita me vas a platicar de ello. Sí. Pero te quiero preguntar del término alto rendimiento. ¿Solo ciertas personas como tú pueden ser de alto rendimiento? Justo, a lo mejor hay gente que nos está viendo y dice, ok, a mí no me interesa el alto rendimiento deportivo, pero lo más interesante de todo esto es que incluso a mí no me interesa ser atleta de alto rendimiento. A mí lo que me interesa es un ser humano de alto rendimiento. Okay. Y a mí me gusta entenderlo con 4 preceptos. Un ser humano de alto rendimiento necesita el valor de la adaptación. Ya lo dije un poco hace rato, que sí, la constante de la vida es el cambio. Entonces hay que aprendernos a entender que aunque caminemos el mismo lugar 100 veces, nunca va a ser igual. Y a adaptarnos a esos cambios, a esta resiliencia, que es un concepto ingenieril, y que la resiliencia es tener la capacidad de transformarte y volver a tomar tu estado original. Ah, caray. Entonces, eso se me hace increíble, la adaptación a la vida. La resistencia es como el entrenamiento constante que tenemos y que nos da la capacidad de ser más fuertes, mayor condición física, más resistentes, más ágiles. ¿Cómo generamos resistencia? Como seres humanos, con las experiencias de vida. Claro. Y suena como muy obvio, todo el tiempo tenemos experiencias de vida, pero ¿cuándo cruzamos la línea para tener experiencias de vida más allá de lo normal? Y eso nos da las cartas credenciales para cuando enfrentamos algo, tanto bueno o malo. Y digo bueno porque incluso hasta el éxito a veces es difícil de gestionar. Sí.
Oye, pero, o sea, en esa resistencia, si lo llevamos al ámbito del pensamiento, el pensamiento es un poco truculento, ¿no crees? Porque a veces te está también diciendo que por experiencia no puedes hacer algo o por experiencia este va a ser el resultado y no te permite a veces tener esa adaptación al cambio. Pero entonces la resistencia y la resiliencia de repente se contraponen con la adaptación al cambio. Pero justo es eso, esas experiencias constantes, el exigirte un poco más, el ir más allá, el dar un esfuerzo extra, es como el entrenamiento. Sí. Hay momentos en el entrenamiento donde tú estás sofocado, donde ya no puedes más que del esfuerzo quieres vomitar, pero tu cabeza empuja y empuja. Y a veces lo logras y a veces no, y es justo. Esas experiencias constantes es lo que te dan las cartas credenciales, pues para tener la piel más gruesa y poder vivir lo que tienes que vivir. El tercer valor que me encanta es la tolerancia al dolor. Y todos como seres humanos, claro. Todos sin excepción, y ninguno más maravilloso que otro, todos vamos a sufrir mental, emocional o físicamente. Sí. Y hay que saber también gestionar esta parte del dolor. Entender que es por un momento, por unos minutos, por unos días, por unas horas, pero al final del día las cosas pasan. Nada permanece para siempre. Qué bonito eso que dices. Nada permanece para siempre y esto también va a pasar. Exacto. Y tienes que seguir a la siguiente aventura. Exacto. Y el último valor, que es lo que me encanta, es el coraje. Y el coraje, llamémoslo, la llamita del corazón que tenemos aquí, el espíritu, que por ocasiones, por segundos, por minutos, te da la fuerza, la inteligencia, la destreza para materializar eso que creías que no podías, en un momento muy determinado. Y eso es lo que te hace cruzar una meta, es lo que te hace llegar a tocar una cumbre, lo que te hace enfrentar y solucionar o entender o gestionar una situación en la vida. Y para mí es más valioso ser una persona, un ser humano de alto rendimiento que un atleta de alto rendimiento. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Contrario. Es un gustazo escucharte. Gracias. Porque se quedaron con ese enojo frustrado. Continuamos con Eugenio Derbez. Y entonces se enferman. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo.
Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. En esta época ya no puedes hacer chistes. Sí, ¿verdad? Cada vez que qué bárbaro. ¿Cómo? Es muy, muy triste. En unos instantes más, Eugenio Derbez contará lo complicado que es hacer comedia hoy en día. El propósito de la comedia. Sí. Crear experiencias inolvidables hace que tus clientes regresen contigo. Aquí te decimos cómo hacerle. Pues hoy me acompaña un hombre que, además de ser ingeniero en sistemas, es autor de una exitosa metodología de ventas, considerado por muchos como la voz de la hospitalidad. Es un referente en el servicio al cliente, que es el corazón de los negocios. Y cualquier negocio, no crean que el servicio al cliente se limita a unos cuantos negocios. Me encanta tenerte aquí. Bienvenido con nosotros, Pedro Eloy Rodríguez. Muchas gracias, Ninfa. Al contrario, un placer poder compartir y felicidades por el programa. Necesitamos información como esta porque en México somos grandes. Así es, y justo me gustaría que nos acompañes a que podamos hacer más gente grande la que nos está escuchando. Claro. Y para eso necesitamos definir primero qué es el servicio, porque todos los negocios lo tienen o hay algunos que no tienen servicio. El servicio se da, la experiencia se vive, la hospitalidad se siente. Correcto, y cuando se da la experiencia, el cliente te da su preferencia y repite la preferencia. Correcto. Porque si no, pues se va a ir a otro lado, ¿no es así? Ahí es donde está el truco, ¿no? La mayoría, fíjate que en México nos tardamos en darnos cuenta como de esto. Seguíamos haciendo, o al día de hoy se sigue haciendo mucha estrategia en el precio. Si lo piensas bien, es como cómo bajamos costos, cómo aumentamos las ventas. Pero el cliente quiere muchas cosas más que precio. Correcto, no es solamente eso, ¿no? Porque cuando tú no tienes enfocado en esto, la información en tu cliente, poniéndolo en el centro, pues entonces es muy fácil que perdamos la brújula, que nos vayamos por otro lado, ¿no? Y entonces nos centramos en atraer y descuidamos el retener, que ahí es donde está la crisis del servicio y la experiencia. Ahora, estamos también hablándole a emprendedores, a pymes, a estos pequeños negocios. Entonces, lo que tenemos que tener clarísimo y que la gente sepa es que este dueño de negocio, ya sea pequeño, mediano o grande, tiene que estar consciente que la experiencia del cliente o centrar al cliente en toda tu operación como estrategia trae resultados. Claro. Y ahorita que hablábamos de no enfocarnos en atraer, sino en retener. Vamos a poner un ejemplo súper sencillo, Ninfa. Si tú tienes una cantidad de clientes y tú estás invirtiendo en marketing para atraer nuevos clientes, traes 10 clientes cada mes, pero se van 15. No, pues estás en pérdida. En algún momento vas a estar en problemas, ¿estás de acuerdo? Sí. Es decir, va a haber un momento en donde se va a acabar esto. Claro. Entonces cuesta 7 veces más traer uno que retener al que ya tienes aquí, pero seguimos muy enfocados en traer, sin cuidar a los que tenemos. Y ahí es donde está el secreto. Qué importante esto, pero a mí me gustaría que ahondáramos un poquito más. Me imagino que además de estar pensando en traer nuevos, para retenerlos necesitas crear estas experiencias, ¿no? ¿Cómo se crean las experiencias? Porque me lo imagino en un negocio de comida, pero quizá no todo el público como yo no se lo imagina en otros negocios. Entonces, ¿cómo es que se crean estas experiencias inolvidables para que el cliente quiera regresar? Fíjate que en la experiencia del cliente se habla mucho de algo que se conoce como el journey map, ¿no? Digamos que viene siendo como este viaje que hace el cliente en nuestro negocio. Creo que uno de los errores que se ha cometido es que siempre pensamos en este viaje del cliente mientras lo tenemos dentro de nuestro negocio, ¿no? Sí. Entonces, una experiencia memorable se empieza a crear cuando tú tienes el antes, el durante y el después. Es decir, la tecnología nos ha ayudado muchísimo con este antes. La gente busca cuando quiere hacer negocios contigo, cuando quiere ir a un restaurante, cuando quiere comprar un auto nuevo, busca cómo le ha ido a otras personas, ¿no? En las redes, en la tecnología. Entonces, este antes es muy importante para que finalmente entre el cliente a tu negocio, sea cual sea el camino de por dónde entra, ¿verdad? Ahora, el durante, pues es donde todo el mundo hemos estado enfocados.
el después, Ninfa. ¿Qué está diciendo de ti, verdad? Porque somos chismosos. Además. Compartimos información. Y eso es naturaleza humana. Es decir, nos gusta mucho más hablar de lo malo cuando algo nos hirió, cuando algo no nos gustó, que hablar de lo bueno. Esto es como naturaleza humana. Pero si lo piensas bien, ese después puede ser el parteaguas para que un cliente se fidelice contigo, ¿no? Piensa en alguien que compró quizás un mueble y llegó a su casa y no supo cómo armarlo. Y no tuvo el soporte de quien le podría ayudar como para poderlo armar. Entonces, este después, ¿no? El que compró un seguro y luego no pudo hacer válida la garantía porque nadie le contestaba y no sabía. Ese después es clave cuando estamos hablando de crear experiencias memorables. Y creo que la parte humana, el punto adicional, la cereza sobre el pastel, debería de ser la parte humana. Creo que con esto de la tecnología nos hemos como concentrado tanto en esta parte de que todo sea rápido, que todo sea ágil, que todo sea... Y hemos dejado a un lado la parte humana. Claro. Y cuando hablamos del servicio, la experiencia y la hospitalidad, no puede quedar afuera la parte humana. Sino que también hay un factor humano importante y desaprender que también tenemos que retener al cliente. Correcto. Entonces, me encantan tus comentarios, te lo agradezco, Pedro Eloy, creo que la audiencia también lo va a agradecer, porque luego hay cosas muy breves que no siempre las tenemos digeridas de esta manera. Gracias, yo los invito a que compren sus libros y estoy seguro que van a encontrar mucha información relevante. Gracias, Ninfa, un placer. Espero que nos acompañes pronto. Un placer. Gracias. Hola, yo soy Carlos Padilla, estamos en el Oasis, la tepachería del Oasis, aquí en el Mercado Hidalgo. Estamos desde 1960. El secreto del éxito del Oasis es la bebida en sí. Es única, es un sabor único y es algo que no encuentras en otro lugar. El barril es un barril whiskero, entonces es el que también nos ayuda a darle un sabor único. Eso y los ingredientes que son secretos, claro. Como una atracción ya, porque pues tepacherías no quedan más que como 3 contadas. Entonces el hecho de que exista una, ver los barriles y que el producto esté bueno, hace que la gente regrese. Es un sabor que no vas a probar en otros lados. Si alguien quisiera abrir una tepachería, tendría que tener una buena receta y buen equipo de trabajo. El tepache es una tradición, pero también puede ser un buen negocio. Ánfora es una empresa incluyente y que se interesa en capacitar a sus empleados. Así lo demostraron durante la pandemia. Pues Manuel, la pandemia fue sin duda un parteaguas en la forma en la que se hacen los negocios aquí y en todo el mundo. Todo cambió y sin embargo, mientras muchos sufrieron y hasta desaparecieron, ustedes no solo no despidieron a nadie, sino que además lograron consolidarse en materia de comercio electrónico. Cuéntanos, ¿cómo les fue? Fue un reto bien interesante y bien duro, Ninfa, porque lo primero que decidimos fue el mantener al 100%, como bien ya nos lo dices, a nuestra plantilla. Hablamos con ellos, tratamos de tener una comunicación muy fluida con todos para decirles, ok, vamos a ver cómo salimos de esta, confíen en nosotros, pero ustedes ahorita tienen que cuidarse. En segundo punto fue el decir, ok, tenemos que cerrar todas las sucursales. Cerramos todas las sucursales durante el tiempo en el que la autoridad nos pidió mantenerlas cerradas y sobre todo tratar de también potenciar mucho los esfuerzos que veníamos haciendo en tema de comercio electrónico, que era la única manera en ese momento de poder vender. Era el único ingreso que teníamos, entonces lo que estábamos tratando mucho es de que la gente se capacitara, nuestros colaboradores se capacitaran para en cuanto regresáramos ahora sí a abrir las tiendas, pues pudiéramos llegar con la gente más capacitada y con ya el tema de la curva de aprendizaje en comercio electrónico mucho mejor. ¿Cómo fue ese proceso? Porque evidentemente la capacitación suena como que fuera algo parejo. Sí, la parte que teníamos que tener muy clara era el objetivo y entonces decides qué capacitación era. Y nuestro objetivo en la pandemia era pues reinventarnos. Los chefs, los hoteles y restaurantes no solamente estaban cerrados en la Ciudad de México o en el país, sino a nivel mundial. Entonces nuestro nicho, que es esa parte de gastronomía, fue decir cómo nos reinventamos. Y nos tuvimos que ir a otro proceso que tenemos en fábrica que se llama vaciado, que lo que nos permite es hacer piezas grandes. Y una de las cosas que encontramos fue, por ejemplo, el segmento de botellas ultra premium para tequilas y mezcales. Ahí la capacitación fue cómo te pasas de algo bastante hecho en línea a algo personalizado al cliente. Entonces tuvimos que salir a buscar clientes, tuvimos que recapacitar la línea de fábrica y buscar cómo pues, valorar lo que la mano de las personas puede hacer y no las máquinas. Las máquinas están hechas para ciertas cosas y aquí fue decir, rescatemos la habilidad manual para hacer piezas diferentes. Y el nicho, por ejemplo, de alcohol
Es una locura, pero explotó durante la pandemia y pues tuvimos que salir a los mercados de Estados Unidos, de Canadá, a buscar a esos clientes que nos dieron su confianza y sacaron adelante la fábrica. Tanto así que tuvimos que contratar mucho más personal durante la pandemia para poder dar este servicio. Qué bonito, o sea, renovarse, pero regresando a algo que es básico como el trabajo de manos. Sí. ¿Eso es parte de lo que hace la Universidad de Almacenes Ánfora o es como un proyecto aparte? Esto nos tratamos mucho de que la gente siempre tenga contenido para que se pueda capacitar de una manera cada quien en los tiempos en los que tiene, ¿no? Sobre todo en temas de atención al cliente, en temas de autogestión financiera, por ejemplo. Les tratamos de dar todo ese tipo de contenido para que ellos puedan ir a su paso, irse capacitando. Creo que estamos obligados a darle las herramientas a todos estos emprendedores porque pueden hacer cosas impresionantes. Me encanta, pues me encanta lo que me están contando, pero ahora yo los quiero invitar a ver la historia de otro emprendedor mexicano y a ver si ahorita regresamos y platicamos de esto. Yo soy Diego Derice, yo pinto desde muy chiquito. Ha simbolizado siempre una manera de poder fugar emociones y plasmar cosas que voy sintiendo. De repente cuando me topo a este ejemplo que siempre digo de cuando los papás le dicen al niño, no, colorea dentro de la línea. Tal vez el niño se está saliendo porque necesita expresar algo fuera de esos márgenes del control, ¿no? O del orden. Para mí siempre ha sido un acompañante en mi carrera. Parece completamente catártico y hermoso poder pintar deprimido, ansioso, triste o feliz, seguro, emotivo. Y eso sí, sin duda se comunica en mis piezas y es parte de este discurso. El arte es lo más honesto, pintar es lo más honesto que he hecho en mi vida. Detrás del miedo y la duda hay infinidad de posibilidades y yo brinco ese miedo, me atrevo con posibilidades infinitas de lograrlo o no y aquí estamos. Sí ha sido un trabajo muy preciso. Yo creo que no hay que hacernos el camino difícil para que sepa rico o tenga validez, simplemente hay que hacerlo bien hecho. Hay veces que el hacerlo muy bien hecho no es difícil y es duradero. Lo que está mal hecho, de repente cuesta más trabajo irlo parchando y arreglando y entonces es donde ya no te sientes como tan dueño de la situación. En mi caso lo he disfrutado mucho. Puede ser que no eres el éxito que tú pensabas, pero ya te atreviste y ahí ya está el éxito real. No es el resultado, sino el atreverte a hacerlo. Lo demás viene con el tiempo. Agarras experiencia, empiezas a tener contactos, tienes más confianza en ti, más herramientas para hacerlo cada vez mejor. Atrevámonos, rompamos ese miedo, seamos dueños de nuestras emociones y entendamos que solamente si tenemos miedo o duda es falta de amor, en este caso propio. Si tú amas y te amas tanto que dices, soy don fregón y sí voy a poder, ¿cuál miedo? ¿No? ¿Miedo a qué? ¿Al rechazo? No, hombre, ¿quién me va a rechazar? ¿A que no lo vaya a poder hacer? Lo resuelvo. Y esos miedos domados se convierten en una capacidad infinita de éxitos y de oportunidad. No Bunny es un proyecto escultórico que quise que naciera aquí en México para que se vaya a Nueva York. Él, por ejemplo, nace siendo una escultura y decidió que le dio flojera, entonces ya se está bajando y quiere ser otra cosa. Probablemente se ponga a jugar tenis o algo más. Pero si él, siendo escultura, creado para hacerlo, decidió no serlo, ¿qué te detiene a ti para hacer cualquier versión de ti que tú quieras? Yo soy Diego Derice y somos grandes. Ánfora es una empresa que tiene un pie en la tradición y otro en la innovación. Así lo demuestra la edición del libro que celebra su centenario. Hans, hace poquito editaron este libro magnífico de Ánfora, 100 años sobre la mesa. Y tú dijiste una frase bien bonita al presentar el libro, que dice que si bien las empresas necesitan innovar y entender las modas, también necesitan en momentos introspectar y preguntarse de dónde vienen, quiénes son y qué es lo que las hace más fuertes. Sí. Ánfora es este símbolo de familia, de unión, de historia mexicana sobre la mesa. Me encantó esa frase y me gustaría que me ampliaras un poquito más, porque estás hablando casi de la cultura de México, de nuestras familias y de la historia que nos caracteriza, esta unión, ¿no? que hace fuerte el núcleo social. Tal cual, Ninfa. Lo que nos tocó mucho fue preguntarnos más allá de una taza, un plato, una vajilla, realmente quiénes somos. Y esto vino de un anuncio de la competencia, que no lo voy a mencionar, donde decían que
salía una señora con una vajilla y haciendo una cara de fuchi, como diciendo, es la vajilla de la abuelita, y era una pieza de ánfora. Al principio a mí me dio mucho coraje, dicen, oye, ¿pero por qué lo ponen así? Y después pensándolo, es primero abrir la mente, decir, oye, ¿por qué lo quisieron decir así? Lo querían ver negativo. En ánfora lo que hicimos fue verlo de la manera positiva, decir, oye, qué orgullo que nuestras abuelitas sabían escoger qué era calidad, sabían qué era la mesa, y mis mejores momentos en mi casa era la mesa de la abuela, donde su comida, los sabores, las memorias, las discusiones, y una parte que fue intensa fue decir, es que no es un producto, es un sentimiento, es estar sobre la mesa, es compartir, y a los mexicanos lo que nos gusta es compartir. Ese espíritu de estar sobre la mesa es lo que nos une en ánfora. Y ahí fue cómo celebrar esos 100 años, porque más allá, nuevamente, de ese plato, era cómo podemos celebrar la gastronomía, nuestras raíces, lo que nos gusta, y parte del orgullo de decir, sí, en efecto, mi abuelita sabía comprar calidad, pero ánfora también sabe hacer nuevos diseños, también sabe ver hacia adelante. Claro. Entonces, rescatemos esa historia, lo que nos hace grandes realmente, que son esas partes de vínculos fuertes, de amistad, de lealtad, y veamos qué nos hace fuertes hacia adelante. Diseño, estar sobre la mesa y poder cuidar esas tradiciones, pero con un nuevo diseño. Y son los valores que representan a ánfora, ¿no? Porque no solo son las historias que se cuentan, sino los valores que representan justamente el por qué decidimos todos los días seguir comprando productos de ánfora, ¿no? Y tal cual, yo creo que ahí la discusión muchas veces es 100 años no te garantizan nada, más que una bonita historia, pero tienes que ver hacia adelante, sin olvidar lo que te hizo llegar a cierto punto. Y entonces ese agradecimiento, yo creo que al cliente, decir, oye, entendamos qué es lo que valoraba esa persona, mi abuela, o mi mamá, o mi esposa, o mi hija, o mi hijo, si va a ser chef o no, qué es lo que está sobre la mesa, realmente qué nos une. Y yo creo que en México, si algo nos une, la comida, nos une los amigos, nos une la sobremesa, y ahí es donde ánfora quiere estar, en la mesa de todos los mexicanos y también de fuera, ¿por qué no? Obviamente. Platícanos, Manuel, el libro contiene muchas historias emotivas con chefs premiados internacionalmente. ¿Cuál de esas historias tienes muy presente y por qué? Uy, hay muchísimas historias, no me gustaría decir ninguna porque creo que todas tienen un detalle muy especial y creo que todas han hecho que este libro sea lo que es. Yo lo que te diría, y puntualizando mucho lo que comentó Hans también, es nosotros en las tiendas el tratar de tener también todo ese surtido en el que, como bien ya también lo comentó, mi abuela, mi mamá, mi esposa, mis hijas o diversas personas que quieran buscar lo tradicional, pero que también tengan lo más contemporáneo el día de hoy. Entonces, el tratar de buscar esa mezcla para poder llegar a más clientes y poder satisfacerlos, creo que el día de hoy es bien importante, ¿no? Porque siempre hay mucha gente que dice, quiero un plato muy tradicional, pero otros quieren un plato un poquito más moderno, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando, en serio, lo platicamos mucho, es tratar de tener toda esa diversidad de productos en las tiendas, y no nada más en platos, sino en tazas, en vasos, en vajillas, etcétera. Claro, y la grandeza de toda la diversidad culinaria en México, ¿no? Y platíquenme, ¿cómo se dan, cualquiera de los dos, cómo se dan estas colaboraciones con artistas que diseñan platos, vajillas y otros utensilios? O sea, ¿cómo sucede que buscan y encuentran al...? Una de las partes fue en esta apertura de decir, oye, abramos la mente, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Una de las cosas que teníamos el reto era cómo metemos esta parte de juego, de diseño, y fue buscar jóvenes talentos mexicanos, artistas gráficos, artistas, diseñadores industriales, decirle, oye, vente a jugar, no pasa nada, juega, y haznos un nuevo color, un nuevo diseño. Entonces incorporamos gente, por ejemplo, diseñadores de moda como Chris Goyri, artistas como Adán Paredes, Gustavo Pérez, que son de todo. Hay una variedad en México para todos gustos y sabores, y los fuimos invitando a decirle, haz lo que quieras, este es un lienzo blanco, el plato, o la cerámica. La cerámica, lo bonito que tiene es que es un material orgánico, vivo, que le puedes dar muchas formas, y el fuego lo hace fuerte. Entonces, lo que lo hace grande realmente es la gente que está atrás. Los obreros en fábrica, más toda la red de clientes, de distribuidores, pero también esos artistas. Y les abrimos las puertas en una división. Hicimos una división que se llama Ánfora Studio, donde, por ejemplo, ahora en Zona Maco, invitamos a Adán Paredes a hacer nuevas formas con artistas en Oaxaca para jugar con la tradición de esmaltes, de colores. Y es un poquito quitarse el encajonamiento, que así tiene que ser un plato. Es decir, oigan, ustedes, jóvenes, jueguen, va, adelante, Ánfora abre sus puertas, queremos nuevas ideas. Porque en el momento en que te cierras es el momento en que mueres. Me gusta muchísimo lo que dices, porque el juego también es parte de hacer negocios, experimentar y sobre todo hacer lo que te gusta, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta. De verdad que
Felicidades porque son de las cosas que nos orgullecen a los mexicanos, nos enorgullecen, ¿no? Así que pues vamos a hacer un corte y ahorita regresamos y seguimos platicando de esta historia tan interesante. Empresario, tienes... En un momento más, Eugenio Derbez nos habla de la importancia del humor en estos tiempos. La comedia es una herramienta para todo. De verdad, se los digo en serio. O sea, no tienes que ser guapo, tienes que ser chistoso. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Lo liberas, hasta haces un sketch, te burlas, te ríes. Quédate con nosotros para continuar con la entrevista de Eugenio Derbez. Pero antes, te invitamos a conocer esta gran historia. Como una prueba de filosofía y valores de Ánfora, Jesús Hernández nos platicó cómo siempre recibió apoyo de la empresa para seguir adelante en sus estudios, hasta convertirse en abogado. Mi nombre es Jesús Hernández Velasco, soy ciego total, perdí la vista cuando tenía 3 años y actualmente tengo 20 años trabajando aquí en la empresa Ánfora. Soy operador de una máquina de pulido y acabado. La primera emoción fue cuando me dieron el trabajo y me dijeron que iba a estar allá en ese tiempo se empacábamos en donde estoy trabajando. Estaba trabajando en clasificado, yo estuve trabajando, primero entré en clasificado
Igual, una semana fui ayudante de empacador. Después ya me pusieron en una máquina. Cuando terminé de la universidad, la verdad, ni mi familia hizo un esfuerzo que hicieron aquí. Me hicieron un convivio cuando terminé la carrera. Me hicieron un convivio y eso a mí la verdad me llena de emoción, de alegría y satisfacción. Siempre han estado disponibles, nunca ha habido un no, siempre ha habido un permiso que quiero, nunca dicen que no, que tengo que hacer un examen, siempre están disponibles. Y para mí pues, es como si fuera mi familia, pero que peor, porque a veces la familia, por alguna cosa, a veces no pueden, dicen que no, y aquí nunca ha habido ese no. Me ayudaban a pagar, en la universidad me ayudaron a pagar la mitad de la colegiatura y me ha ido muy bien. Yo creo que los compañeros que no quieren estudiar o que no quieren aprender porque no quieren, porque no tienen la intención, porque no quieren superarse o porque no sienten deseos, pero la verdad, yo pienso que si pedimos el apoyo o si le tenemos ganas de hacerlo, se puede y todo siempre se va a poder mientras que nosotros quieramos y aprovechar el tiempo y disfrutar el tiempo. Oye, y me queda claro, a todos nos queda claro que ustedes asumen su responsabilidad social y les tengo una propuesta. Conocemos el caso de Hermelinda. Ella es una microempresaria que puso una fondita apenas hace unos meses y recién inaugurada su fondita falleció su marido. Hoy es responsable de sacar adelante a sus 2 hijos y con el negocio pues que quedó le hacen falta algunas cositas. Se los voy a presentar. Por favor, corre video. Mi esposo me dijo, ¿y por qué no una cocinita, linda? Y le digo, ¿cocina? Digo, no, pues es que yo no sé cocinar. Le digo, yo nada más la cocina de la casa. Se me hizo muy buena idea. Y dije, pues órale, vamos con la cocina, a ver qué pasa. Honestamente tenía mucho miedo. Nosotros solo teníamos lo necesario, ¿no? Una licuadora, unas cuantas cacerolitas. Estas cacerolas las compré en pago. Abrimos el 5 de octubre del 2023 y desafortunadamente mi esposo pues solo me pudo ayudar del día 5 al 16 de octubre porque le dio un infarto. Automáticamente yo sentí que mi esposo ya no estaba aquí. Soy una mujer de fe. La verdad yo no me quebranté por gracia de Dios porque tenía que estar fuerte para mis hijos. A mí la cocina, gracias a Dios, mi esposo me dejó aquí ya instalada y me ha mantenido con esa terapia. Amo la cocina, la amo y le doy gracias a Dios porque es lo que nos está sustentando a mis hijos que van en la universidad, los 2, y lo para comer. Manuel Hans, esta es la historia de Hermelinda, pero como ella hay muchas historias similares en México. Historias de emprendimiento, historias de gente que tiene esa iniciativa de poder generar oportunidades para la familia y para esta comunidad que los rodea. Y yo creo que eso solo se hace en unidad, apoyándonos unos a los otros y en reconocimiento de que compartimos muchas cosas. Todos queremos al final del día ese éxito para los nuestros, para los que están cerca de nosotros, para que nuestros hijos estén mejor y sobre todo para poder seguir construyendo oportunidades, contratar más gente, ayudarnos de la misma comunidad. Y en esa comunidad me gustaría preguntarles si a ustedes les gustaría poder ayudar o apoyar a Hermelinda de alguna manera, porque creo que eso es parte de las redes que todos los días formamos y quizá no siempre hablamos de ellas. Por supuesto, mira, yo por personas como doña Hermelinda creo que México es grande, ¿no? Personas con esa tenacidad, personas con ese esfuerzo, personas con ese ímpetu y esa manera, esa resiliencia, creo que México es lo que es. Por supuesto puede contar con el 100% del apoyo de Almacenes Ánfora. Yo te diría, qué difícil historia y sí, así es la vida, ¿no? Un día estás y al día siguiente ya no estás. Así es. Por parte de Ánfora, que cuente con toda la vajilla que ella quiera, obviamente, pero no solamente es darle, yo diría, no solamente darle producto, ¿no? Yo lo que podría, a nombre de otro chef que trabaja mucho con nosotros, Aquiles Chávez, que está en Pachuca Hidalgo, le voy a pedir a Aquiles también que se dé una vuelta con Hermelinda, tal vez a capacitar, a ver un poco más de lo que ella cocina, enseñarle a una
una parte más allá de ahí, que su negocio sea muy exitoso. Al final, ella tiene que sacar adelante lo suyo. Podremos apoyar mucho, pero creo que lo mejor es tratar de apoyarla con ese paso adicional. Entonces, cuenta con el apoyo de Almacenes Ánfora, de la fábrica de los El Ánfora, y vamos a buscar a esos chefs que también pueden ayudar. Oye, qué padre. De verdad, muchas gracias. De veras que muchas gracias. Y creo que eso es parte de hacer comunidad. Y hoy tenemos este discurso en donde nos dicen es que somos diferentes, pero en realidad todos estamos en ese trayecto de salir adelante, de forjarnos mejores oportunidades, de crear otras. Y lo que están haciendo hoy, pues es sin duda fortalecer esta red que como mexicanos pues nos caracteriza. Y se los agradezco. De verdad que muchas gracias. Yo creo que vamos a ver cómo le va a doña Ermelinda y esperemos pues, que ustedes siempre sepan que ese granito de arena resulta en que otras familias estén mejor. Y estoy segura que doña Ermelinda también sabrá que el granito de arena que ella ponga para otras familias hará que también esas estén mejor. Así se junta la red. De verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la confianza, por hablarnos con tanta franqueza de su trayecto, de lo que ha sido, de las cosas buenas, de las cosas difíciles, pero sobre todo de los aprendizajes que nos dejan. Para mí ha sido un gusto tenerlos aquí. Al contrario, Ninfa, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y quedamos de comer con Ermelinda. Vamos un día. Me encanta, ya está. Oye, y felicidades por este libro. Es de verdad que está majestuoso. Un gusto. Gracias por tenernos aquí. Gracias. Nos vemos pronto. En estos tiempos en que necesitamos reír, hacer comedia es una tarea muy complicada. Así nos cuenta Eugenio Derbez. Y como persona, como empresario, ¿la comedia es una herramienta para la vida? Para todo. La comedia es una herramienta para todo. De verdad, se los digo en serio, o sea, no tienes que ser guapo, tienes que ser chistoso. No tienes que ser, a veces tener todos los estudios. La gente simpática llega muy lejos. El humor abre muchas puertas. Claro. Y aparte te relaja y te hace, vives más tranquilo, vives más feliz, porque donde la gente ve un problema, yo veo un chiste. Ay, qué padre. Desgraciadamente, en esta época, ya no puedo hacer chistes. Sí, ¿verdad? Cada vez que qué bárbaro. ¿Cómo? Es muy, muy triste. Muy triste porque se malentiende el propósito de la comedia. Sí. Si se me ocurre un chiste, porque a eso me dedico, y te lo quiero contar, no quiere decir que yo opine de tal forma, o que opine de tal forma. Significa que se me ocurre algo chistoso y que te quiero hacer reír, punto. Claro. Punto. No quiere decir que si el chiste habla de los borrachitos, no quiere decir que odio a los borrachos, no quiere decir que odio a los policías, que odio a las monjitas, que me burlo de los... ahí tienes a Cristo que estaba en la cruz. No estoy burlando de los católicos ni de Cristo, no, estoy contando un chiste. Sí. Pero ahorita ya es bien peligroso cualquier cosa. Entonces yo ya opto por contarle chistes a mi gente cercana. Sí. Y cuidarme, ya cuando voy a hacer algo profesional lo cuido mucho, pero ya en redes sociales que me encantaba de repente subir tonterías. Qué lástima. Pero por otro lado, también creo que la capacidad de reírse de uno mismo es una herramienta muy valiosa para volver a intentar cuando uno fracasa. Porque cuando estás en el sótano, pues a veces echar una carcajada y decir, ¿cómo me robaron? ¿Y cómo acabé con este local de 4 metros? ¿Qué? ¿No? Exactamente. Lo liberas, ¿no? Hasta haces un sketch, te burlas, te ríes, se lo cuentas a tus amigos en las fiestas. Y hay gente que le puede tanto que ese tipo de cosas se las lleva y al rato desarrollan literal una enfermedad, ¿no? Un cáncer, Sí. ¿Por qué? Porque se quedaron con ese enojo frustrado y no perdonan y entonces se enferman. Claro. Hay que soltar, hay que reírte, hay que fluir. Y por eso la comedia a mí, te juro que me ha salvado de muchas cosas. Si quieren ver la entrevista completa de Rafa Jaime y otros contenidos de mucho valor, visiten nuestras redes sociales. Agradezco muchísimo a nuestros invitados de hoy, especialmente a Manuel Quintán, presidente de Almacenes Ánfora, y a Hans Kiesler, director de la fábrica Ánfora. En esta ocasión nos llevamos importantes reflexiones sobre el poder de la adaptabilidad, la innovación, pero también sobre darle valor a nuestros clientes y especialmente a nuestros empleados.
Yo me despido, pero nos encontramos en el siguiente Somos Grandes. Sueñen, pero sobre todo, llévenlo a la acción. Eso nos hace grandes.